Isabel Frankel, soy graduada en trabajo. Mi presentación la voy a hacer en 4 etapas. La primera es qué es lo que hago, la segunda es cómo llegar acá, la tercera es cuáles son las fortalezas que me dio la carrera para empezar lo que yo hago, y la última es cuáles son las oportunidades que tienen hoy en nuestra carrera para volcarse a esta profesión de ser consultora. Yo soy consultora en responsabilidad empresaria y desarrollo cooperativo en diferentes proyectos. Uno de los proyectos es el proyecto Valor, que se llama Mi Amigo, que es un proyecto que lo que hace es implementar responsabilidad empresaria en cadena de valor de grandes empresas. Esto implica una gran empresa que se suba al proyecto por toda su cadena de proveedores o de clientes. Es decir, que cuando trabajo en la cadena de proveedores de una gran empresa, realmente son empresas pymes o mayormente medianas, y cuando me tocan cadena de clientes son empresas grandes, inclusive más de una vez con grupos económicos. Este es uno de los proyectos. Otro proyecto con el que también participo, este proyecto finalizó, que es un proyecto también de responsabilidad social empresaria, donde el nodo fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hizo fue implementar medidas de RCE en las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde también hice la asistencia técnica junto con el gobierno. También participo con algunas empresas consultoras privadas en todo el país. Es decir, yo me especialicé en temas de responsabilidad empresaria y prácticas laborales. Realmente me fueron llevando las circunstancias. Cuando yo iba estudiando no sabía que esto existía. Realmente esto hace 3 años que empecé con este tema. Yo antes de estudiar esta carrera estudié administración de empresas. Y en ese momento yo era estudiante de administración general de una empresa de servicios que tenía 400 operarios que trabajaban las 24 horas los 7 días. Entonces mi foco estaba puesto en los temas laborales, pero en los números, en los costos. Yo tenía una visión muy resultadista del trabajo. En el 99 me enfermo, me faltaba un poco para recibirme, y durante un año no estudié, y cuando volví a estudiar en ciencias económicas estuve un año para dar una materia. Y me di cuenta que no me gustaba la carrera, es decir, no me gustaba, a mí me pasaba eso. Yo vi esta carrera, no acá, la vi en España, en una carrera que se llama Relaciones Laborales. Yo había viajado y a mí me gustaba, y aparte que había visto la proyección de la carrera, estando afuera, apenas en al verlo, vi que era lo que iba a pasar en esta carrera. Y empecé a cursarla porque realmente estudié porque me gustaban los contenidos. Sí, ya estaba en un momento de mi vida que quería estudiar algo que a mí me gustaba. Y estudié por eso. Realmente a mí me fascina estudiar. Mi objetivo no era ser gerente de recursos humanos ni dedicarme a estos recursos humanos, no. Yo quería estudiar algo que me guste, pero aparte me servía para lo que yo estaba trabajando. Lo que sí, al principio fue como un choque cultural estar en esta universidad por como yo pensaba del trabajo, la visión que yo tenía, y aparte en plena crisis del 2001. Yo había entrado con ventaja en la carrera porque tenía varias materias de la otra carrera, es decir, que no era mucho lo que me faltaba para terminar. Y realmente cuando en plena crisis, mi posición era que yo veía a la empresa como víctima, ¿no? Porque realmente estaba en una situación crítica. Es decir, que no podíamos pagar los sueldos, teníamos paros, ¿no? Estaba del otro lado, ¿no? Entonces un poco me costaba cursar, y realmente me ablandaron a medida que fui cursando, ¿no? Realmente me fueron ablandando. Pero aparte, yo seguía estudiando porque a mí me gustaban los contenidos, me gustaba mucho la parte social del trabajo. Otra cuestión que me pasaba cuando estudiaba la carrera, yo sabía que me iba a dedicar a ese tema de gestión. A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con desarrollo organizacional. Entonces yo veía una oportunidad en esta carrera para dedicarme a ese tema. Bueno, una vez que, cuando ya me estoy recibiendo, yo en paralelo me empecé a especializar en calidad, ¿no? Yo ya trabajaba también en esos temas en la empresa era una empresa de servicios que también pertenecía a una cadena de valor de empresas grandes y que se tenían que estar adaptando con distintos sistemas de gestión que se sabían manejar muy bien. Entonces, a medida que fui finalizando, me fui especializando en temas de calidad, empecé a hacer muchos cursos, después hice un posgrado, sistemas integrados. Después cuando empecé a participar con un TN en temas de calidad, me hice miembro de IRA, soy auditora en el 2001, y en todo esto empecé a descubrir el tema de la responsabilidad social empresaria. Es decir, empecé a descubrir el tema de la responsabilidad social empresaria como sistema de gestión. Y me di cuenta que yo tenía una ventaja, que era, por ejemplo, pasó lo que decía Gustavo,
en temas de trabajo infantil o trabajo esclavo, en normas, por ejemplo, S8000, que es una norma que controla, digamos, todo lo que tiene que ver con trabajo y que se va incorporando en otros sistemas de gestión, se va integrando. Y me fui especializando en distintas normas hasta que llegué a ISO 26000 y decidí que mi especialidad iba a ser el tema de prácticas laborales, porque esa era mi fortaleza. Y aparte que dominaba un montón de cuestiones que otras personas que se dedicaban a otros sistemas de gestión no lo sabían, por una cuestión de formación. Entonces, algo que yo quiero destacar es cuáles fueron, digamos, las fortalezas que me dio la carrera, digamos, y también por lo que yo tuve que ir pasando. Lo primero de esta cuestión que a mí me pasaba, que yo me sentía como atacada, ¿no? Cuando hablaban de las empresas, y yo me callaba, pero yo me sentía una víctima, yo me sentía en la parte débil cuando se planteaba todo, ¿no? Un poco, bueno, yo cuestionaba internamente porque mucho no me iba a plantear, ¿no? Pero después con el tiempo me di cuenta que eso que a mí me pasaba era como una, digamos, una conducta crítica que tenemos todos en esta carrera. Digamos, que es algo que yo después lo empecé a ver en otras personas. Y es algo que a mí me quedó, digamos, como una competencia, ¿no? Una cuestión crítica o analítica, ¿no? Y yo hasta hoy, eso es algo que me quedó y lo estoy transformando en otro tipo de cuestiones. Si yo cuando llego a una empresa tengo que hacer todo un análisis, tener diferentes posiciones, reflexionar sobre lo que está pasando y tratar de comprender. Y yo creo que es algo que fue una vivencia que yo tuve acá y que me quedó como una competencia. En cada empresa que voy lo repito. Bueno, otra cuestión que me quedó es esta cuestión del respeto por las personas. Eso fue algo que a mí acá me incorporaron a la fuerza, pero realmente me quedó, ¿no? Porque yo tenía esta cuestión que medía a la gente en función de los resultados y siempre los medía con números. Bueno, eso sí, yo me empecé a volcar a la gente. Otra cuestión que me quedó es esa mirada de afuera hacia adentro. Que cualquier situación hay que ubicarla en un contexto histórico, digamos una dimensión temporal, y analizarla desde esa perspectiva. Yo hoy, cuando hago un proyecto de desarrollo organizacional, que por lo general, según la dimensión de la empresa, puede llevar 1, 2 o 3 años, las empresas me dicen, yo quiero gente comprometida, quiero gente con la camiseta puesta, ¿no? Bueno, yo automáticamente le tengo que explicar, bueno, a ver, mapeemos la gente. ¿Qué edad tiene? Históricamente, ¿dónde estaba en tal momento? ¿Qué pasaba con los padres? ¿Qué pasaba con el trabajo? ¿Qué pasaba con esto? Bueno, estas personas piensan así, ¿no? Bueno, esto es algo que yo aprendí en esta carrera. Poder ubicar, digamos, cómo las personas se ubican en el tiempo, ¿no? Es decir, cómo tamizan la realidad a partir de sus vivencias con el trabajo. Y después, bueno, la otra fortaleza que a mí me dio, digamos, que a mí me impulsó con el tema de los conocimientos. Hubo muchas materias que estaban muy ligadas a los sistemas de gestión que yo manejo hoy, como es toda la línea de derecho. Yo tengo normas, como es 8000, que se basa totalmente en la legislación laboral, más, además de todo lo que tiene que ver con condiciones y niveles de trabajo, y también con lo que tiene que ver con psicología del trabajo. Son materias que yo tenía que dominar para poder hacer ese tipo de sistema de gestión. Lo que tuve que buscar por afuera de la carrera, que la carrera no me lo daba, para lo que yo me quería especializar, es, bueno, especializarme en calidad. Hice muchos cursos de posgrado en recursos humanos, porque tenía que manejar algunos temas en algunas normas que eran muy soft. Entonces realmente tuve que hacer muchos cursos, pero lo que me pasó en ese momento es que cuando yo hacía los cursos, no aprendía del curso, yo aprendía de mis compañeros, porque mis compañeros son la mayoría. Y muchas cosas yo se las hacía preguntarles, les pedía a ellos experiencia de trabajo, es decir, realmente iba aprendiendo de experiencias laborales de otras personas. Me especialicé también en la administración de proyectos y por último en temas de responsabilidad empresarial y en sistemas de gestión. En cuanto a lo que es la RCE, como yo lo hago y cuál es mi función dentro de estos proyectos. Bueno, la RCE como sistema de gestión implica detectar primero cuáles son los impactos sociales, económicos, ambientales de la actividad de la empresa, en cuanto a lo que tiene que ver con productos, servicios y procesos. Esto ya se empieza a tratar a diferentes sistemas de gestión, tanto en lo que es la sociedad y en el medio ambiente, pero con un impacto en la rentabilidad de la empresa, digamos que es una estrategia de negocio que tiene que impulsar la competitividad. Ese es el objetivo. Estos sistemas de gestión tienen varios dominios. Se trabajan en diferentes dominios que tienen que ver con gobierno corporativo, con prácticas laborales, clientes, proveedores, inversión social, ambiente. Bueno, mi especialidad en estos proyectos son los temas laborales. Es decir,
nadie puede implementar todo el contenido solo. Entonces acá hay una fortaleza que a mí me da la carrera. Es decir, hay algo que se hablaba en la carrera, que es una multidisciplina y se lo critica desde ese punto de vista, que a mí me favoreció. Porque realmente yo lo que hago, digamos, son equipos interdisciplinarios, donde yo me tengo que adaptar a diferentes visiones. Bueno, esa también es una fortaleza que me da la carrera. En cuanto a las prácticas integrales de la responsabilidad social empresaria, son tres pilares. Un pilar, que es el de los derechos laborales fundamentales, que tiene que ver con la legislación laboral y con las condiciones de salud y seguridad ocupacional, y el otro que es el de desarrollo profesional, que es el que es más soft, que ahí ya son diferentes acciones de RC que se empiezan a implementar, que tienen que ver desde lo que es capacitación, sistemas de incentivos, sistemas de inclusión social, sistemas de diversidad, inclusión que puede ser desde lo que es discapacidad, pero también desde inclusión de sectores que están marginados, que no pueden acceder al trabajo. El tema de diversidad también es interesante porque no es solamente diversidad en cuanto a lo que es discapacidad, sino también a tener distintos perfiles de personas para tener diferentes formas de solucionar problemas. ¿No? Hay empresas que lo que hacen es tender a tener siempre el mismo perfil. No, acá es tener diferentes visiones. Y otro tipo de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es conciliación familia-trabajo, y lo que tiene que ver también con lo que es la reputación de la empresa. Yo creo que una de las mejores prácticas laborales que tienen las empresas es el tema de la buena reputación, porque favorece la empleabilidad de las personas que trabajan en esas empresas. Bueno, todos estos factores se tienen en cuenta en los proyectos que se van implementando. Lo interesante es que muchas empresas que no estaban dentro de estas cadenas de valor empezaron a pedirlo de forma individual, ¿no? Y así surgieron empresas nacionales grandes que dicen: yo quiero hacer el desarrollo en proveedores. Me dicen: yo tengo 19.001, 14.000, 18.001, pero yo quiero hacer RC en proveedores. Y también me pasó un caso de una empresa que me dijo: yo quiero hacer toda mi cadena de valor de mi producto. Cuando empieza el producto hasta que llega al punto de venta. Yo quiero que cumpla con todos los parámetros de sustentabilidad, ¿no? Con una filosofía ambiental. Y sin embargo hubo ahí también inclusión en temas de discapacidad, como que siempre se va encontrando cómo vincular todas las dimensiones. En estos programas lo que también se incluye es un tema de transparencia de la empresa. Entonces, bueno, un sistema de reportes que las empresas rinden cuenta después a su público de interés. Pero concretamente lo que hago es trabajar primero en la gestión de la empresa para después bajar a lo que son los prácticas. Hay algunas cuestiones como esta norma S8000 o otras normas sobre cadenas de valor que ya es otra cuestión que también me favoreció la carrera. Por ejemplo, S8000 es una norma que regula temas de trabajo, pero lo que hace es fijar un estándar que es internacional en función de los convenios de la OIT. Cada país tiene una legislación diferente, entonces con la norma también. Algo que pasa en Argentina, que Argentina está por encima del estándar de temas laborales. Sin embargo, algunas empresas piden igual, que para ellos a veces tiene más valor la norma, porque esto es a nivel internacional. En cuanto a las oportunidades que tienen hoy los que están estudiando y que se quieren dedicar a cualquier tipo de consultoría, bueno, lo primero es ser especialista en algo. Para ser consultor hay que ser especialista y tener mucha experiencia en ese campo, que es algo a veces muy difícil, porque hay veces que no se puede, no hay oportunidades para desarrollar la experiencia. Una oportunidad que tienen en la carrera es la cantidad de trabajos prácticos que tienen que hacer. Es decir, al que le interesa dedicarse a la consultoría, lo que tiene que hacer es empezar a orientar todos los trabajos prácticos a los casos que quiere desarrollar, porque lo que más necesita es tener experiencia y tener muchos casos, ¿no? Si no, es muy difícil ser consultor. Entonces, es una de las oportunidades que tienen. Y no es solamente si trabajan en su propio caso de empresa, sino también hay que prestar atención a los casos que hacen otros. Porque uno tiene que conocer vivencias, tiene que saber qué pasa, ¿no? Lo otro es que hay que saber trabajar muy bien en equipo, ¿no? Lo ideal sería tener un equipo desde que uno empieza la carrera hasta que termina y que en ese equipo cada uno tenga un área en la que se va a especializar, que el liderazgo rote, ¿no? Mientras que están llevando el proyecto adelante. Muchas veces eso no se puede hacer.
Pero a mí también me pasa, yo a veces trabajo con equipos que están en otra provincia y a veces llego y a los otros dos consultores que viajan conmigo y me dicen, no, pues yo llego a hacer mi parte y la otra persona está trabajando en temas ambientales y yo me tengo que moldar. Es decir, que no existe esto de los equipos perfectos, en algunos casos sí, ¿no? Pero también son competencias que hay que tener para desarrollar estos temas. Es decir, no existe el consultor individual, siempre se tiene que apoyar en otros. Inclusive yo, si trabajo en forma independiente, tengo que buscar a otra persona, porque es una responsabilidad hacer un desarrollo en forma individual. Es decir, que es fundamental esto del trabajo en equipos y el tema de los roles, y cambiar los roles, que alguien lleve el liderazgo, porque ese liderazgo vaya rotando sobre los proyectos, es decir, que el que tenga más capacidades para llevarlo adelante, más competencias, para esos temas que están llevando, sea ese el que lidere, que después vayan rotando. Otra cuestión acá dentro de lo que son los equipos es adaptarse a diferentes personas, tener flexibilidad con diferentes personas y respetar mucho a las otras personas, porque cuando uno, una vez que es consultor, trabaja en equipos, tiene que respetar al colega, ¿no? Es el principio número uno. Es decir, yo nunca voy a cuestionar lo que va a hacer otro consultor, lo tengo que respetar. Es decir, porque ya uno está en un plano profesional donde no se puede cuestionar a un profesional. Y lo otro es ser generoso, no el conocimiento, porque uno empieza a aprender conocimiento y ser humilde. Es decir, es imposible hacer todo, más allá de que uno se especialice y tenga mucha experiencia. Pero es fundamental el tema de la humildad en lo que uno está haciendo. Es decir, que yo lo que les aconsejo es esta cuestión de los trabajos en equipo, desarrollar todas las experiencias que puedan desarrollar la mayor cantidad de casos y aprender de los casos de otros. Inclusive se pueden, dos grupos que se pueden ir mezclando y si tienen una línea, ¿no? Ya empezar a proyectarse de esa forma. Porque es muy difícil después, cuando uno está trabajando, tener la posibilidad de tener